Ahí está. Bueno, ya, ahora sí. Pues bienvenidos a la primera sesión de este curso de diálogo interreligioso a partir de este libro de nuestro compañero Elías González. Entonces, te presento rápido, Elías, de manera breve. Alberto Elías González Gómez, filósofo y apasionado de la escritura. Se nombra como conmovedor del diálogo interreligioso y de distintos cursos y talleres, entre los que destaca 7 místicas para transitar los tiempos actuales. Su interés principal es tejer puentes entre la mística y el pensamiento crítico. Colabora en distintos espacios y colectivos interreligiosos a lo largo del planeta, en la Universidad de la Tierra de Oaxaca y el ITESO, de donde es miembro de la Academia de Trascendencia y Sociedad. A ver, aquí está más. Estudió licenciatura y maestría en filosofía, así como una especialidad en mística. Sin embargo, se entiende no como filósofo académico, sino de los temas que la vida le propone y las amistades le disponen. Cree en la amistad espiritual y no en la identidad religiosa. Miembro de la comunidad del Arca, No Violencia y Espiritualidad, es autor de varios artículos y de los libros Encuentro, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso e Impotente Ternura, coordinador del blog Amanecer. Bueno, pues también quisiera mencionar esta tarea que compartes desde el blog Amanecer, del que, como acabo de decir, eres coordinador. Me parece que ahí nos das acceso a mucho compartir, ¿no? De diferentes temas, como dices, ¿no? De la filosofía, la política, la espiritualidad, yo creo que también la resistencia, ¿no? Ahora estás compartiendo estos microdiálogos en amistad, me parecen una apuesta interesante, ¿no? Igual como dialogando, descubrir uno mismo lo que es, ¿no? Y lo que es con el otro. Pues bueno, la invitación a que descubran también, si no lo conocen, este blog que está en Facebook, en YouTube, y en el que incluso hay unos cursos que ha dado para EPEC, ¿no? De espiritualidad ignaciana y teresiano sanjuanista. Ahí están. Ya luego también los pondremos en EPEC para que sea como fácil encontrarlos para más personas. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Y gracias, Elías, por compartirnos tu trabajo. No, pues gracias a ti, Mario, gracias a cada una y a cada uno, y te agradezco particularmente pues esta pues introducción que lo hiciste de maravilla, no tanto por mis intereses o cosas que he hecho, sino justamente por hacer el énfasis en la parte dialogal, ¿no? Que creo que es lo más bello de que vamos a estar apostando para este espacio. Y también como un resultado de todo este esfuerzo, pues es esto del blog Amanecer, ¿no? Que se ha ido convirtiendo poco a poco en un espacio donde intentamos justamente crear una ventana para conocer, ¿no? Distintas dimensiones del diálogo, del encuentro, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues muy invitadas, invitados a continuar por ahí el blog, ¿no? Que está en Instagram, en Facebook es donde estamos más activos, y todos los videos también los pasamos a YouTube, ¿no? Así, blog Amanecer. Eh, pues eso, entonces quisiera también pues agradecer a cada una y a cada uno de ustedes. Sé que que muchos y muchas no se pueden conectar en vivo, pero qué bueno que se están grabando para que se pueda también no solo ustedes repasar, sino también las compañeras y compañeros pues ponerse al tanto de lo que estamos aquí platicando. Antes, que para mí esta primera sesión, lo más importante pues es conocernos, ¿no? Algunos ya más o menos nos ubicamos, otras personas todavía no nos conocemos por lo menos, entonces pues me encantaría escucharles, pero pues no antes dejar de decir unas breves palabras, que es ¿Sí? de cierta manera lo que ya dijo el propio Mario, que fue que nos vamos a centrar en este librito, ¿no? De Encuentro, Religación y Diálogo, que ya les platicaré un poquito, ya les mandé la presentación, pero bueno, igual haré
una breve introducción al libro, contando un poco más de detalles. Y el objetivo general del curso es que podamos como reflexionarlos, podamos leer el libro entero y a partir de ahí lanzarnos a la conversación, al propio diálogo, pero también a las posibilidades que el diálogo interreligioso nos abre, ¿no? Es decir, no es cualquier diálogo, digamos, por supuesto, hay otras como posibilidades de diálogo, pero aquí me voy a centrar en el diálogo interreligioso y sin embargo, por diálogo interreligioso, como lo iremos viendo, no me estoy limitando exclusivamente a lo que clásicamente se entiende, ¿no? Como el rabino con el sacerdote y el swami, ¿no? Sino que vamos a ver un poquito más. Y sí, por acá José Antonio nos dice lo del libro físico, con mucho gusto les cuento cómo podríamos hacerle para conseguirlo en físico. Mientras tanto, pues lo tienen ya en PDF, ¿no? Entonces, pues ahí ya está como para que puedan ir empezando. Pero bueno, esas cuestiones, si quieren, lo dejamos al final, ¿no? Junto con cómo nos vamos a dividir las lecturas, ¿no? De cuánto vamos a leer cada sesión. Es un libro bastante corto. Yo creo que en realidad, si nos disponiéramos, lo podríamos leer en una semana, pero creo que vamos a ir poquito a poquito para darle como su tiempo y su meditación. Pero bueno, quisiera hacer una muy breve actividad, ¿no? De presentación y sería como tratando de responder de manera muy breve. No tenemos que platicar la historia de nuestra vida, sino simplemente pues nuestro nombre, de dónde estamos, ¿no? Dónde nos conectamos, algo básico de nosotras, de nosotros, qué hacemos o cualquier cosa, ¿no? Algo que nos apasione y como o sea, eso es como una presentación básica, ¿no? De cualquier materia o cualquier curso que uno toma, pero me gustaría agregar como por qué nos interesó este curso, ¿no? Como para saber un poquito los intereses y quizás la pregunta más importante es cómo está tu corazón, ¿no? Al iniciar este proceso. Entonces la dinámica sería que yo voy a invitar ahorita a alguien, ¿no? Y ese alguien pues dice lo que tenga que decir y cuando termine invita a otra persona y así nos vamos rolando la palabra. En lo personal, pues ya más o menos Mario les contó un poquito de mí. Yo simplemente decirles que mi corazón está muy alegre de poder compartir esto que tanto me mueve a mí en lo personal. Entonces quisiera invitar a Coté a que nos cuente un poquito. Creo que no te escuchamos. Hola. A ver, si quieres, todavía no te escuchamos. Podemos pasar quizás a Ana Rubalcaba. Sí. Bueno, pues como ya dijiste, soy Ana Rubalcaba, estoy en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli. Te conozco un poco porque soy seguidora de tu blog. Te he escuchado varios de tus, o casi todos creo he escuchado, entonces, pues me gusta mucho. Y ahorita lo que me apasiona es esto, que cuando en mis tiempos, yo soy católica por herencia, pero en mis tiempos no me sentí identificada con la gente católica que me rodeaba. No, pues no sé por qué, pero no me sentía parte. Y me alejé de la religión. Y entonces ahora, ya que tengo tiempo, que no tengo que hacer otras cosas, soy médica y entonces ahorita pues ya no estoy practicando. Y esto de explorar mi espiritualidad y querer crecer en ese sentido es la razón por la que estoy aquí. Y bueno, porque me caes muy bien también, me gusta cómo llevas tu blog y estoy muy contenta, mi corazón también está alegre de estar aquí. Gracias, Elías. Gracias a ti, Ana. ¿A quién invitas? A Emanuel.
A ver. Ok. ¿A mí, dijo? Sí, Sí, a a ti, ti. Emanuel. A ver. Hola, hola Anita, hola a todos. Hola, buenos días. Bueno, pues buenos días. Soy Emanuel. Eh, mi corazón está tranquilo, un poco desvelado, pero tranquilo. Perdón. Y bueno, también, bueno, una de las razones por las que estoy acá en primer lugar es porque creo que no he estado tampoco, como dice un poco Anita, como muy cómodo, tal vez, con la manera como desde mi iglesia de origen, la católica, se suele pensar en términos del diálogo, ¿no? Parece ser que tenemos como una especie de perspectiva como medio autista a veces, ¿no? Como muy encerrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, siempre ha sido como una especie de reacción natural, como decir, pero debe de haber algo más, ¿no? Entonces, sí, perspectivas como las de Elías, por ejemplo, creo que son liberadoras, como que dan un respiro, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues mi admiración a Elías, de por sí. Creo que esas son de las razones por las que estoy por acá. Y bueno, pues eso, y pues muy contento. Me siento afortunado, creo que es un privilegio estar acá con ustedes. Disculpen, ¿se escucha ahora? Te escuchamos ya. ahora sí. Ya. Muchísimas gracias, Emanuel. No sé si a quién quieras invitar. Acoté. Ahora sí se escucha, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, si no es que había cambiado los audífonos. Mi nombre es María José, mis amigos y cercanos me dicen Coté, soy de Chile, desde Talcahuano, centro sur de Chile. Tuve el regalo de conocer EPEC, estaba recordando hace poco, buscando en Facebook cuándo fue, en noviembre, con el curso de teología híbrida, y ya no me he soltado más de EPEC. Sí, soy una... he estado en todos los cursos que he podido, ha sido realmente una puerta, una ventana que de no haber sido por teología híbrida y por Pedro Pablo no hubiera conocido. Sí. Algo de lo bueno que rescato dentro de todo lo malo que trae el COVID es poder tener estos espacios que nos acercan, estando yo a tantos kilómetros de distancia de ustedes. ¿Qué puedo decir de mí? Desde años atrás me ha interesado el diálogo interreligioso, pero lo que me llamó la atención aquí que lo mira de manera incluso más amplia de como yo lo veía. Quizás antes yo lo veía o me lo enseñaron antes de una manera digamos, con religiones más establecidas o con credos más establecidos, pero veo que es mucho más amplio y es lo que me llamó la atención en una primera aproximación. ¿Y cómo estoy para este curso? Estoy expectante, estoy entusiasmada y aprovechar cada una de las sesiones al máximo. Sí, ¿a quién invito? Me distrajo un poco porque estaba arreglando el micrófono. No sé si Martina habló. A Martina invito. Buenos días a todos, ¿cómo están? Elías, un gusto conocerte. Veo caritas que ya he visto aquí en los cursos y me da mucho gusto. Elías, me encuentro muy bien, me encuentro muy contenta y vi la tarea que nos dejaste. Y les hablo aquí desde Querétaro y pues estoy esperanzada porque tan solo la palabra diálogo y el ver cómo dialogaste con esas tres personitas que se vean tan sensibles y desde un ámbito de respeto infinito, nadie queriendo convencer a nadie, me encantó. Así que es mi expectativa y
Bueno, pues adelante. Estoy dispuesta a leer todo el libro y a participar. Gracias, Elías. Invito a María Sánchez. ¿Ya se fue? Ya se fue, no está, ¿verdad? Oh, sí, sí estoy, aquí Sí, estoy. adelante, María Sánchez. Así es, así es. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, yo soy María Guadalupe Sánchez Ugarte y bueno, yo ya tengo el gusto de conocer a Elías, gracias a mis amigas de la Ibero, porque yo estudié una maestría de teología en la Ibero. Me contactaron o sea, tuve el contacto con Elías, ya llevé el curso de 7 místicas y ahora estoy en un grupo de mística. Y para mí, o sea, lo que ha significado esto es como, estoy en búsqueda, siempre he estado en búsqueda y creo que no había encontrado el camino y siento que ahora estoy como en el camino, como que las cosas empiezan a tener un sentido en esta búsqueda y en búsqueda de crecimiento de mi espiritualidad. Y para mí el diálogo interreligioso pues es muy importante. Yo creo que si no hay ese diálogo interreligioso, no podemos realmente desarrollar o más bien enriquecer ese camino. Yo creo que el tener un diálogo interreligioso enriquece nuestro camino hacia la espiritualidad. Entonces, bueno, ¿cómo estoy? Estoy contenta porque no iba a poder estar, porque se me presentó, tenía que ir a hacerme un estudio, pero pues el estudio fue muy rápido y ya estoy aquí, entonces estoy contenta por eso. Gracias, Elías, y mucho gusto a todos. Invito a Abud. Muchas gracias. Mi nombre es Abiud, soy religioso jesuita, vivo en Guadalajara y estoy interesado en el diálogo interreligioso. Antes de entrar a la Compañía de Jesús, pues yo ya había tenido contacto con otras religiones, o más bien con personas que fueron son mis amigos, y que con el tiempo pues hemos visto que la religión no es un impedimento, ¿no?, para establecer relaciones. Y actualmente pues estoy haciendo mi tesis de filosofía y mi autor de base es Panikkar, precisamente. Entonces, pues por eso estoy aquí. ¿A quién invitas, Abiud? Gracias por... Gracias. Pues es que llegué un poquito tarde porque mi computadora ya ves la tecnología, entonces no sé quién falta, pero no sé si José Antonio Sánchez ya pasó o... Todavía no. José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Pues yo soy sacerdote religioso, misionero de Cristo Estado, aquí también en Jalisco, aquí compañero que cualquier cosa. También he conocido el blog de Elías, igual que Cote López, ayer de Chile. Yo también he seguido EPEC desde noviembre con teología híbrida, ya desde ahí pues he visto las grandes riquezas que aporta, ¿no?, a la iglesia, a la reflexión, a todo lo demás. Y ahí también estamos en todos los cursos que podemos. Y pues me interesa mucho, sobre todo, pues esto se me hace una actitud evangélica, totalmente humana, fraterna, el diálogo interreligioso, ¿no?, que es ante todo es un imperativo, se me hace para mí, y sobre todo también es una condición de pues humanidad, hermano, y pues aquí estamos. Saludos a todos. Salud. Gracias, José Antonio. ¿A quién invitas? ¿A quién invitas, querido? No sé si nos escuche, si no podemos brincar la palabra. ¿Sí? ¿Quieres invitar a alguien, José Antonio? Pablo ya habló. Todavía no. Adelante, Pablo. Saludos, ¿me escuchan? Sí. Pues bueno, saludos a todos, a todas. Mi nombre es Pablo, yo soy del sur de Jalisco, parece que sabemos aquí varios del occidente de México. Estoy muy contento, muy agradecido por estar en este espacio. También, junto con otros y otros, pues hemos estado ya en algunos espacios de FEC, sobre todo conferencias. Definitivamente es un espacio muy rico, me ha ayudado mucho pues en lo que yo hago, ¿no?, los servicios y pues los trabajos que yo trato de hacer también en donde estoy.
A mí me parece genial, me parece ya una cosa muy profunda el encuentro, ¿no? Que tenemos con José. No sé si ella se acuerde, compartimos el curso que acaba de terminar del acercamiento a Heidegger, por ejemplo, acabamos de terminar y ahora estamos compartiendo un curso nuevo. Con Abiud nos conocimos también cuando él era novicio en Ciudad Guzmán, precisamente donde yo soy, ahí nos conocimos. Y él justo terminó noviciado, creo, cuando yo entré. Entonces yo no soy jesuita, ya no soy novicio, pero creo que así fue, ¿no? Si mal no recuerdo. Él salió y yo entré y aquí nos estamos topando. Estábamos conversando en el chat hace un momento y pues bueno. Y luego acá que mencionen el curso de teología híbrida, yo no estuve ahí, pero mencionan al profesor Pedro Pablo, chileno, y él es un compañero mío, estamos en otro proceso con las comunidades de base, que se llama Bendita Mezcla. Entonces yo creo que ya esto es un encuentro tremendísimo, que rompe las distancias, rompe las barreras, como bien decía la compañera. Genial, yo estoy encantado ya desde ahorita, con todo lo que se puede ofrecer desde el encuentro y el diálogo, ¿verdad? Yo doy clases de teología a jóvenes, jóvenes y adultos, mi comunidad, formación bíblica, ¿verdad? Y pues trato de mantenerme estudiando siempre, estudiando por mi parte, pues para brindar un servicio ahí donde hay. Saludos, les agradezco. Muchas gracias, Pablo. ¿A quién te gustaría invitar a compartir? Emma, creo que ella no ha hablado. Emma. No. ¿Andas por ahí, Emma? Sí. Aquí estoy. Andaba perdida con este equipo moderno para mí. Bueno, mi nombre es Emma Romero Tovar, estoy a sus órdenes. Quiero decirles que estoy muy feliz, Elías, me da mucho gusto, te conozco, nos conocemos y he tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades contigo. Específicamente te conocí a través de mi querido Mario, ahí en el EPEC. Somos ahora sí que casi de la primera generación, vamos a decir, de EPEC. Entonces me da mucha alegría volver a verte. Bueno, tomé contigo los cursos de espiritualidad, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Sí, Santa Teresa de la Cruz. Entonces, de hecho, participé en algún retiro en la barca. Entonces, pues conozco de alguna manera las actividades que tú, en las que nos participas, en las que nos compartes. Entonces estoy muy, muy contenta porque yo he quedado muy enriquecida de las diferentes actividades en las que he estado presente y que tú nos has participado. De la misma manera que sigo en tu blog. Poco me comunico, vamos a decir, porque estas herramientas ya se me complican, la verdad. Ya tengo muchos años de edad y se me complica un poco. Entonces, pues estoy muy contenta. ¿Y por qué estoy aquí? Porque quiero darle continuidad a estas actividades de espiritualidad que me han dejado muy enriquecida, que valoro muchísimo y que al compartir con mis demás compañeros creo que se amplían mis conocimientos y reafirmo pues lo que vemos contigo, Elías, y a través del EP. Muchas gracias. Gracias, Mario, también, y a todos mis compañeros. Gracias a ti, Emma. Creo que solo haría falta entonces Brenda y Mario, por supuesto. No sé, Brenda, si andas por ahí. Hola, sí. Hola a todos y todas. Hola. Me da gusto ver de nuevo a varios compañeritos y compañeritas con las que ya he compartido otros cursos. Pues más o menos como dijo Emma, soy también de la primera generación de PEC. También te conocí, Elías, por el curso de Teresa de Ávila. Y bueno, yo estoy acá en el Estado de México, en la lejana Tecámac. Yo estudié letras clásicas, latín y griego, para quienes no les queda muy claro. A mí tampoco me queda muy claro. En fin, el punto es que estoy emocionada por comenzar el curso.
Me parece muy interesante como experiencia, sobre todo personal. Creo que la mayoría tenemos esta concepción del diálogo interreligioso, justo como nos mencionas tú, ¿no? Que se sienten el Papa de Roma y el Papa de la Iglesia Ortodoxa, en fin. Pero creo que va más allá de eso. Yo he tenido un acercamiento muy, muy somero y muy por encima, mayormente literario, como a la espiritualidad musulmana, y a mí me llama mucho la atención porque creo que, me ha permitido reflexionar y ver que no hay que encasillarnos, ¿no? Como en una etiqueta específica que incluya solamente sus prácticas, porque podemos encontrar el cultivo de nuestra fe, de nuestra espiritualidad desde otras maneras, ¿no? Y bueno, creo que me parece una buena oportunidad para hacerme de las herramientas necesarias, ¿no? Para buscar esto, como ya han comentado varias compañeras y compañeros, ¿no? Seguir cultivando este ámbito espiritual, seguir en el camino. Y pues nada, muchas gracias a Mario y también a ti y a quienes vamos a construir el curso. Y ya, mucho gusto. Sí, no pasa nada. No se ve. Muchísimas gracias, Brenda. Pues Mario, te escuchamos. Aprovecho antes de pasarte la palabra, pues decir también que hay un enorme agradecimiento y cariño hacia tu persona por todo el esfuerzo que también tú nos brindas, y también hacia el EPEC, ¿no? Que acoge este esfuerzo y que a partir de la pandemia, ¿no? Como por ahí alguien decía, ¿no? Que dentro de las cosas buenas que nos ha traído, por lo menos para el EPEC, ha sido como una potencialización, ¿no? Una apertura así enorme con la capacidad que nos brinda las redes y todo eso. Entonces, pues, nos encantaría escucharte, Mario. ¿Cómo está tu corazón? Gracias, Elías. Pues me parece que sorprendido por eso, ¿no? Por darnos cuenta de lo que vamos construyendo. Entonces, o sea, creo que un poquito, las preguntas, ¿no? De por qué estoy aquí, para aprender, o sea, pero creo que eso es como algo muy lindo, no es tan común, ¿no? O sea, como ver algo nuevo sobre lo que se puede sacar fruto, ¿no? Entonces ahí es lo que veo que de tus espacios, de lo que compartes, que sí se puede aprender algo nuevo, ¿no? También otra de las cosas es el coincidir contigo inesperadamente, ¿no? O sea, creo que más de un encuentro acordado, ¿no? Cuando te busqué por Facebook, bueno, ya te tenía y igual eran tus publicaciones, ¿no? Que me agradaban, pero el verte para pedir ayuda en tu colaboración, ¿no? Con este proyecto que no tenía nombre, ¿no? Que luego fue tomando. Pues sí, creo que coincido en varias ideas que expresas desde la filosofía, la espiritualidad, ¿no? Creo que ahí coincido contigo en algunas cosas que hemos expresado, que has expresado, y me siento como a gusto escuchándote, ¿no? Y eso también como descubriendo algo nuevo. Y bueno, ahora como pensando en este curso de espiritualidad, pensaba que también hay una coincidencia ahí curiosa, ¿no? Porque cuando acababa filosofía, también me acerqué a un pensador que no cristiano, a Rabindranath Tagore, de la mano de uno de mis profes favoritos, ¿no? O sea, creo que igual este profe, más que teoría, era su persona lo que brindaba, ¿no? Es un misionero del Espíritu Santo, Manuel Rodríguez, que, bueno, no solo a mí, sino que creo que también a otros les agradaba, también a mi compañero Sinclair, ¿no? que hoy no llegó, pero luego se integrará. Y eso, ¿no? O sea, creo que lo que presentaba Manuelito, ¿no? Que le decían Manuelito, él no era alguien distinto, sino a Rabindranath, ¿no? Sino era una opción espiritual y que servía de maestro para el mismo cristianismo, ¿no? O sea, desde la espiritualidad cristiana pareciera como que se borran esos apellidos y bueno, o sea, como mucho por conocer, creo que él también de una figura que estaba abierta al diálogo con musulmanes y con cristianos, y bueno, con Gandhi, ¿no? Pues eso, y te digo, me siento, la pregunta que hacías,
sorprendido de esto, ¿no? Otra vez como me gustaría recordar que EPEC surge como una ruptura y una continuación, ¿no? Que tiene como propósito que no se pierda este lugar de aprendizaje, de descubrimiento que se había abierto ya, ¿no? Con esta generación, porque Emma estaba antes que yo, ¿no? En Coyoacán, y ahí nos conocimos y se fue formando algo muy bonito que no quisimos que se perdiera y que de alguna forma eso ha crecido y ha continuado en EPEC. Gracias. Y bueno, acaba de llegar Daniela, entonces creo que puede continuar. Gracias, Mario. Sí, Daniela, no sé, Dani, si te quieres Hola. presentar. Sí, perdón, también mi corazón está un poco desvelado hoy, pero está muy expectante también y muy contento justamente por este encuentro. Yo soy Daniela, soy antropóloga y soy alguien creyente, ahora lo puedo decir así claramente, ¿no? Y justamente como creyente y como antropóloga, que he tenido ahí que conciliar no solo disciplinariamente, sino también políticamente varias cosas, siempre la inquietud de conocer cómo el misterio se despliega en distintos contextos culturales y en distintas historias me parece fascinante y me parece bellísimo. Entonces, tengo una inquietud personal por dar cuenta de que no es posible que si esto que llamamos Dios, cualquier cosa que eso sea existe, seamos los únicos culturalmente, incluso históricamente, que tenemos como el monopolio de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me fascina, ¿no? Me quedo mucho con esta frase sufí, bueno, entiendo que es sufí, que dice todo lo que asciende converge, pero se asciende por una vía, ¿no? Y eso pues conocer eso me fascina. He coqueteado en algún momento con el budismo zen, digamos en mi experiencia interreligiosa. No soy muy buena aprendiz, porque bueno, me ha faltado un poco como el tema, pues ya saben, ¿no? De sentarse efectivamente. Participé en algún momento con un grupo católico que hacía budismo, cercano a justamente alguien que tú has mencionado también, Elías, en algunos de lo que he visto, Alex Satirka un poco, un grupo cercano a Ana María Schluter, de Sendo Betania en España. Entonces, bueno, como por ahí he ido, pero me encantaría como proyecto de vida entrarle a otras cosas, ¿no? Se me haría, tengo muchas ganas de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a Mario y a Elías y pues estoy muy contenta. Muchísimas gracias, Daniela. Pues creo que ya somos todas y todos. Pues ahora sí como que la bienvenida queda completa. Creo que tenemos muchísimas coincidencias, empezando por el EPEC, que es este espacio que ahora nos convoca. Sin embargo, pues escuchándoles, ¿no? Pues salían, ¿no? Como cosas en común, ¿no? Por ahí quienes tenemos algún, pues nos hermana, ¿no? También la parte ignaciana, ¿no? Particularmente, bueno, a Abiud, Pablo, ¿no? Que hemos estado como por ahí. La parte ya de Sendo Betania también es Misanga, ¿no? Entonces somos por ahí parte también de los mismos movimientos, quienes han citado Siete Místicas, ¿no? Que es un espacio que también está relacionado con el EPEC, ¿no? Que es una experiencia, ese es más vivencial, es como un taller, por decirlo así, más que un seminario, que nació el año pasado y que justamente tratamos de trabajar muchas cosas, y ese también están como todas invitadas, invitados, y bueno, tiene relación con el EPEC porque le damos, o sea, pues como facilidad económica y todo a quienes desde el EPEC quieran llegar a trabajar el proceso. Por ahí hablaban, ¿no? Del curso de teología híbrida, que yo en lo personal pues no pude estar, pero este verano Pedro Pablo y yo vamos a dar un curso juntos, aunque digamos dentro del ITESO, ¿no? Como un verano internacional para estudiantes del ITESO, pero
a lo que quiero ir es que pues vamos tejiéndonos, ¿no? Vamos tejiéndonos y creando como cierto cuerpo, ¿no? Acuerpamiento, que yo siento que eso es como parte de lo que habría que buscar. Y pues que este curso, y esa es como mi intención, mi deseo, que lo pongo en oración, en el altar común, que en este momento es un espacio cibernético, pero ¿por qué no también un lugar teológico? Pues que sea esto, ¿no? Que nos vaya acuerpando también este espacio. Pues bueno, entrando un poquito en materia, ahorita pues que tenemos todavía buen tiempo para hincarle al diente a los temas, me gustaría platicarles la metodología que podemos seguir, ¿no? Nada está escrito en piedra, pero, o sea, también quisiera escucharles, pero qué es lo que yo me he imaginado que podría ser y si están de acuerdo o una idea, ¿no? Y finalmente, bueno, también diré algunas cosas técnicas junto con la metodología y dedicaríamos quizás los últimos minutos para si alguien quiere comentar algo del video que les pasé como de la presentación, ¿no? Entonces, pues bueno, platicarles ya lo que seguramente ya vieron en el video del librito. Este librito nació como un esfuerzo de mi tesis de licenciatura para graduarme de Filosofía y Ciencias Sociales y surgió a partir de un proceso bastante personal donde yo antes pues estaba más bien como imaginando una tesis o desde una noción de la nada, o sea que a mí me gusta mucho la cuestión de la experiencia de la nihilidad y de la nada, que no es lo mismo, pues, pero por allí, ¿no? O sea, como todo ese abanico desde el sinsentido radical, como puede ser la nihilidad, pero también la nada habitada, ¿no? Puedo decirlo así, como todas esas caras, ¿no? De la experiencia del vacío. A mí me interesa mucho, pero también al mismo tiempo, pues estaba yo quizás más inclinado a hacer algo sobre la filosofía latinoamericana, ¿no? Que siempre ha sido mi pasión también, el mundo indígena. Y sin embargo, pues a partir de ahí, pues surgió el tema de la alteridad y me di cuenta que ahí había algo como mucho más vital. Yo creo que eso es lo que hay que pensar, lo que es más vital para cada quien, ¿no? Realmente, cuando uno hace, me refiero particularmente cuando uno hace un trabajo como estos, ¿no? Entonces me puse a pensar el diálogo interreligioso y así fue como surgió este texto que como bien expresaron, ¿no? Los compañeros y la compañera en esta pues muy amena y familiar presentación que les compartí, pues es como muy personal, ¿no? Es un texto como que yo me doy mucho y en ese sentido también como que me desnudo bastante, es distinto a otras cosas que he escrito donde pues uno se tiene que poner la máscara de académico, entonces pues habla en tercera persona y aquí nada, ¿no? Aquí pues sí hay muchas cosas y eso que me hicieron quitar algunas, ¿no? De algunas anécdotas, pero que aquí sí puedo compartir en algún momento, ¿no? Entonces pues así es como surge el texto y esto para mí es muy importante como compartirlo porque entonces subrayo que esto lo escribí pues ya hace algún tiempo, ¿no? Cuando yo tenía unos 23 años. Entonces por ahí en el prefacio ustedes dirán o sabrán que yo mismo ahí asumo pues que hay muchas limitantes, ¿no? Como cualquier cosa que alguien escribe a los 23 años, ¿no? Entonces, pero aún así me doy cuenta que ahí está el germen de casi todos. Ahí está el germen, por ejemplo, del blog Amanecer, ¿no? Ahí está, aunque no, pues en ese momento no existía el blog en Facebook ni nada, era una cosa muy personal, pues ya hay todos estos esfuerzos de los diálogos y el compartir ya está ahí plasmado, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me animé a publicarlo años después, a partir, fíjense, de un proyecto que finalmente no se dio y que los frutos llegaron por otro lado. Originalmente yo decidí como publicar este libro en una publicación personal, es decir, o sea, pues busqué fondos y lo que sea. En realidad, pues quien patrocinó la publicación es la Fundación Carpe Diem Interfe, por aquí atrás, o inclusive en la primera página. Está dedicado, ¿no? El libro está dedicado a Jorge Manzano y a Carlos Rodríguez, que fueron los dos grandes fundadores de la Fundación Carpe Diem Interfe. Manzano fue mi gran mentor en el diálogo interreligioso. Por ahí en el apéndice 1, porque además del libro, agregué 2 apéndices
que no son textos que directamente fueran pensados para la tesis, sino que ya son otros textos que yo escribí sobre diálogo interreligioso. Y en el apéndice 1 yo cuento la experiencia o la historia de cómo encontré la Fundación Carpe Diem Interfe, porque para mí el diálogo interreligioso había sido hasta ese momento algo personal, había sido un interés, ¿no? Para ese entonces yo ya practicaba budismo, ya había conocido muchas experiencias neochamánicas, por ejemplo, pero pues continuaba con mi mundo cristiano, ¿no? Pero ya había leído el Corán, pero era como una cuestión personal, ¿no? Digamos, como de una cuestión mía, ¿no? Conocí a algunas personas, pero jamás me imaginé que existiera una cosa así como en Estados Unidos le llaman The Interfaith Movement, ¿no? Como un movimiento interreligioso, que se pudiera militar, que se pudiera caminar, que tuviera una propuesta de mundo, ¿no? Entonces fue cuando empecé yo a ver, órale, ¿no? O sea, esto es no solamente de gente que le gusta leer de religiones, sino que se trata también de una apuesta política social, ¿no? De un mundo donde puedan existir y compartir estas diversidades, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, que hay que decirlo, que tampoco es que yo quiera, o sea, tampoco es que yo odie que haya tanta fe católica en México, por supuesto que no. Ojalá fuera más honesta también, o más auténtica. Pero, o sea, lo que va es que tampoco quisiera, o sea, más bien como que haya, ¿no? Esta posibilidad y esta falta o ausencia total de discriminación, ¿no? De hecho, en algún momento, fíjense, lo hubiera agregado ahorita que lo estoy pensando, en algún momento cuando hubo unos atentados, ¿no? De parte de algunos grupos extremistas islámicos en París, se acordarán, fue como el 2015 por ahí. Este primado, ¿cómo se llama? Tan de derecha, tan conservador de México, escribió pues como un artículo que desde mi punto de vista se podía prestar como a cierta interpretación como llamado medio islamofóbico, ¿no? Y entonces como yo escribí como una carta abierta, obviamente estoy seguro que él ni lo leyó, ¿no? O sea, no soy nadie como para que llegue a él, pero quienes sí lo leyeron muchos, sí, o sea, no, ¿cómo es posible? Si él dice, todo lo que él dice es como oro, ¿no? Y pues no, entonces como por ahí va un poco esta dimensión también como social del diálogo interreligioso. Sin embargo, cuando empecé a conocer esa dimensión, que creo que es bien valiosa, también me di cuenta de que ellos perdían muchísima dimensión, o sea, como que entonces reducían el diálogo interreligioso a políticas públicas, ¿no? A una buena intención. Inclusive me di cuenta que, porque empecé a trabajar mucho en Estados Unidos con varios grupos, de hecho, por eso decidí publicar el libro, porque el 2020 iba a ser un año que, bajo la financiación y apoyo de un grupo interreligioso de Estados Unidos que se llama North American Interfaith Network, con los que llevo colaborando desde el 2015, ellos iban a apoyarnos un proyecto donde a mí me iba a tocar viajar por muchas partes de México promoviendo el diálogo interreligioso y creando como una red, ¿no? Como apoyando a diálogos entre gente que trabaja el diálogo interreligioso, ¿no? Finalmente se atravesó el COVID y bueno, ya no se pudo, pero yo por eso imprimí esto para regalárselos a personas que trabajaran el diálogo interreligioso, ¿no? Pues finalmente eso no se pudo dar. Entonces, por eso un año después estoy decidiendo hacer algo con este libro, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, les decía que conocí muchos esfuerzos, sobre todo en Estados Unidos, de gente que trabaja diálogo interreligioso de manera muy bella, muy profunda y muy auténtica, con mucho compromiso, pero que se quedaban, o sea, limitaban desde mi punto de vista el diálogo interreligioso a eso, ¿no? A burocracia. Incluso tú puedes estudiar posgrados en Estados Unidos sobre diálogo interreligioso y el perfil de egreso dice que es justamente para que tú puedas trabajar en campañas electorales, para que las campañas electorales sean pues políticamente correctas para todas las religiones, ¿no? Y yo digo, pues bueno, qué bueno, ¿no? Que los candidatos sepan, ¿no? Que no deberían de ofender a una persona que decida usar el hijab o que no vayas a querer visitar una casa judía en Shabbat, o sea, como qué bueno, ¿no? Que la gente lo sepa, pero yo como que mi pregunta era, bueno, entonces, pues el diálogo interreligioso se termina siendo eso, o sea, es meramente eso es todo lo que puede dar, ¿no? Como
una cuestión para políticos y políticas, senadores, senadoras, ¿no? Que repito, fabuloso, ¿no? Y de hecho ahí en Ciudad de México estuve involucrado pues en muchas discusiones en la Cámara de Diputados y en la de Senadores sobre esto, ¿no? Como varias iniciativas de ley, estuvimos ahí como asesores tratando de hacer cosas en esa línea, totalmente de acuerdo, pero desde mi punto de vista, el diálogo interreligioso da más, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, y creo que según escuché a muchas y a muchos de ustedes, el diálogo interreligioso no se puede quedar ni tampoco en el mero estudio personal como de autoconsumo, ¿no? De voy a leer porque ahora es lo de moda, porque está de moda al mismo tiempo en la mañana irte a un tarot, en la tarde practicar yoga y el domingo en la mañana ir a misa y está bien, ¿no? Porque podemos hacerlo todo. O sea, eso es como una dimensión, de mi punto de vista, bastante del individuo, ¿no? Y la otra, digamos, una dimensión con cara social, pero que de mi punto de vista se queda demasiado en burocracia, pues en cabildeos, en cuestiones por el estilo, que sería esta otra que les dije. Mi experiencia me llevaba a otro lado. Mi experiencia me decía que el diálogo interreligioso era un camino espiritual, ¿no? Que si yo había encontrado algo así como trascendencia, como Dios o cualquier cosa, había sido en mi experiencia con personas haciendo diálogo interreligioso, ¿no? Entonces no era meramente una cuestión de política pública o de consumo personal, sino que era algo más. Y así surge como mi esfuerzo por pensar el tema del diálogo interreligioso. Además, me di cuenta de que particularmente había todavía como una narrativa, y buena parte de este libro nace como una necesidad de pensar esto. En ese sentido es una crítica, pero la crítica, quienes han tomado algo de filosofía, pues saben que crítica a nivel filosófico no significa tirar, ¿no? Tirar a cualquier cosa simplemente por así nada más, ¿no? Ser criticón, pues, sino que la crítica filosófica tiene que ver con desmenuzar, tratar de comprender y, por supuesto, evidenciar puntos flojos que tiene X o Y cosa, ¿no? Entonces, ante narrativas que yo me he dado cuenta que están muy de moda, que están muy, digamos, reinantes en el diálogo interreligioso, frases como todos bajo un mismo cielo, hay que hablar más de lo que nos une, de lo que nos separa, al final todos creemos en el mismo Dios, al final todos somos lo mismo. Yo en lo personal, pues le tenía miedo a esas narrativas. O sea, yo sospechaba, y de hecho así se llama uno de los capítulos, sospecha de totalidad, ¿no? Yo sospechaba que había como un miedo a la diferencia, ¿no? Como que había ahí o sea, en realidad cuando decimos creemos en el mismo Dios, estamos diciendo algo real, ¿no? O sea, realmente o sea, no es nada más una frase como linda que decimos. O sea, realmente tenemos acceso a la experiencia de la otra persona o del otro colectivo como para poder afirmar eso, ¿no? Entonces eran preguntas que yo me lanzaba y que los vamos a ir discutiendo, ¿no? Solo para ponerles un ejemplo. El año pasado tuvimos en un grupo de diálogo interreligioso que se llama Fraternidad Interespiritual, tuvimos un encuentro y era un youtuber que se llama, de un canal, se los recomiendo, que se llama Dharmatic. Él básicamente se dedica a promover cosas de budismo y él y yo tuvimos como un diálogo que nos plantearon un debate, pero en realidad estábamos muy de acuerdo en muchas cosas, porque justamente por decirles algo, ¿no? El diálogo interreligioso ha tenido una primacía teocéntrica. O sea, frases como esas, al final todos creemos en el mismo Dios, bueno, es que eso no aplica para el budismo, ¿no? Un budista no va a afirmar eso, y si lo asume y si lo afirma, pues lo afirma condescendientemente, como diciendo, bueno, pues sí, ¿no? Lo que ustedes llaman Dios, pues yo puedo llamar X o Y, ¿no? Nirvana, Sunyata, lo que sea, ¿no? Términos propios, pero en realidad el mismo lenguaje interreligioso, pues ha tenido un teocentrismo, lo cual nos habla de que hay pues un predominio cristiano, ¿no? Básicamente, y judío, porque, claro, o sea, esto hay que decirlo, el diálogo interreligioso también, haciendo un poco de historia de lo que es eso, pues es un fenómeno bastante moderno, ¿no? Es decir, yo por ahí en el libro también rescato decir, bueno, en sentido amplio podemos hablar de diálogo interreligioso,
que ha existido desde siempre. O sea, si asumimos que la dimensión espiritual o la dimensión religiosa del ser humano es parte constitutiva del ser humano, o sea, es parte de un proceso de humanización, entonces, pues desde que ha habido seres humanos, ha habido de algo interreligioso, en tanto que ha habido personas y grupos distintos que se han encontrado, ¿no? Pero ya si nos vamos a lo que hoy, ¿no?, llamamos diálogo interreligioso, que ya es como un movimiento, que ya es algo que espontáneamente lo buscas, porque en la historia, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el rey Ashoka en la India, ¿no?, que sí, como que llamó, ¿no?, para que hubiera debates y diálogos, pues algunas cosas como muy puntuales en la historia, pero hoy es como esta novedad, ¿no? Y podemos encontrar ya muchísimo de diálogo interreligioso. Surge, en buena medida, le dio un empujón muy fuerte un evento de diálogo interreligioso en 1893, el primer parlamento de las religiones del mundo en Chicago, donde participaron personajes grandes como Vivekananda, ¿no? Así como gente de mucho renombre en la época. En aquel entonces hubo algunos pleitos, ¿no? Digamos, dogmáticos o doctrinales en ese momento. 100 años después, en 1993 más o menos, se hizo otro Parlamento de las Religiones en Chicago y ahí dijeron, oye, pues es que no podemos esperarnos cada 100 años, ¿no? Para hacerlo. Entonces hay que hacerlos más seguidos. Los empezaron a hacer cada 5 años. Luego, eso es como entonces ha habido en Barcelona, en Melbourne. En Melbourne, por ejemplo, ahí por ejemplo, en México tuvimos una aportación muy importante, que fue en el 2009 en Melbourne, pero no por eso, sino que antes, en el 2007, hubo un preparlamento de las religiones en la ciudad de Monterrey, en el Foro de las Culturas, donde, claro, ¿no?, como suele pasar en este país, invitaron a todas las religiones y se les olvidó a los pueblos originarios, ¿no? Y los pueblos originarios dijeron, ni madres, nosotros sí vamos a ir, y se fueron peregrinando, impulsados en buena medida por Tatik Samuel y otros. Allá estaba en aquel entonces Jorge Manzano. Llegaron los pueblos originarios y todas las comunidades religiosas, ¿no?, swamis, rabinos, sacerdotes, les recibieron con velas, diciéndoles sí, o sea, queremos que estén aquí, ustedes son básicamente los más importantes. Y desde ahí se dijo, no se puede empezar un diálogo interreligioso sin pedirle permiso a los oriundos del lugar. Y en Melbourne, Australia, 2 años después, el Dalai Lama le pidió permiso a los aborígenes australianos para abrir el Parlamento. Y desde entonces es como ya un común denominador que los encuentros interreligiosos comiencen con una ceremonia de los pueblos originarios del lugar, algo simbólicamente pidiendo permiso a los dueños de la tierra de hacer ese evento, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ha habido todo un recorrido, ¿no? O sea, el diálogo interreligioso no es algo que vamos a estudiar en este texto, pero se podría escribir la historia del diálogo interreligioso. Yo espero que algún día se haga, ¿no? Pero es como un trabajo pendiente. Hay una historia, pues no es algo que simplemente siempre ha estado ahí, o por lo menos no ha estado ahí de manera homogénea, ¿no? Sino que ha habido, o digamos plana, ha habido una transformación en los procesos, ¿no? Entonces, todo eso está como en el contexto de este libro, y yo como lo que trato, o sea, parto de esta sospecha que les digo, ¿no? ¿No es también el diálogo interreligioso, o no puede también ser una tentación? En el 2017, 17, en San Diego, California, tuvimos otro encuentro, y ahí tuvimos una mesa donde el título era ¿Is Interfaith Becoming a New Religion? ¿No? ¿Es lo interreligioso se está convirtiendo en una nueva religión? Porque en efecto hay muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, que no practican ninguna religión, pero se la pasan en encuentros interreligiosos y lo asumen ya como su práctica, ¿no? Y entonces, digamos que el diálogo interreligioso o sea, depende de dónde vayas, por supuesto. Aquí en México estamos, creo, todavía muy en pañales en el proceso. Aunque, repito, hay como cosas bien esperanzadoras, ¿no? Como, no sé, o sea, pienso inmediatamente, ¿no? Tú, Abiud, que estás haciendo tu tesis al respecto, tú como jesuita, o sea, hay como todas estas luces, pero tú no me dejarás mentir, pues es que es una minoría, ¿no? Es una minoría que lo está pensando, que lo está promoviendo, pero cada vez es algo más presente en las universidades. Entonces yo me daba cuenta de que la filosofía no ha pensado el diálogo interreligioso seriamente. La teología
lo ha pensado más, ¿no? Y los grandes antecedentes pues son estos encuentros de Asís, de Juan Pablo II, que se han continuado haciendo. El Vaticano II tiene pues estas dos grandes estos dos grandes documentos conciliares, ¿no? Que es uno, que aparte si ustedes leen la historia, es bastante curiosa, ¿no? Es decir, fueron teólogos que estuvieron impulsando que se escribiera, que se incluyera el ecumenismo, ¿no? Y aquí aprovecho para hacer una distinción que a lo mejor para ustedes ya es bastante obvia, pero para quien no lo hago, es diferente el ecumenismo al diálogo interreligioso, ¿no? El ecumenismo es entre iglesias cristianas, ¿no? O en su defecto también se puede utilizar para diálogos de la misma tradición, ¿no? A mí no me gusta mucho, pero sí, digamos, entiendo si alguien dice ecumenismo budista. Bueno, es como esto del diálogo, un diálogo intrabudista le podríamos llamar, ¿no? Entre distintas escuelas de budismo. Bueno, el ecumenismo como tal es entre iglesias cristianas, ¿no? O en su defecto de la misma tradición, pero en sus diferentes ramas, ¿no? El diálogo interreligioso es más amplio, ¿no? Es mucho más, ahí digamos que entran, incluso hay un gran debate, ¿no? También, originalmente sí era entre grandes religiones, y había mucha discriminación ante pequeñas religiones, y ya, digamos, se ha incluido mucho más, y también se ha sumado esfuerzos y filosofías éticas, que no necesariamente son religiosas, pero que sí, digamos, tienen una misma apuesta por la justicia y la paz y demás, ¿no? Entonces ya está cada vez más abierto, pero sí hay una distinción, ¿no? Entonces, un poco de ahí va, ¿no? Es todo como el gran contexto del libro, y me doy cuenta, ¿no? O sea, les decía que me daba cuenta de que sí hay mucha teología al respecto, ¿no? Como les decía, esto del ecumenismo en el Vaticano II, que después dijeron, bueno, si vamos a hacer algo del ecumenismo de las iglesias cristianas, hay que sumar las otras religiones. Pensaban originalmente solo en el judaísmo y el islam, ¿no? Como estas religiones hermanadas al cristianismo, y los teólogos, por ejemplo, de la India, de China, y dijeron, bueno, pues hay que sumar ya al budismo. Entonces hicieron como una encíclica, digo, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que es sobre el ecumenismo, y la otra que es la Nostra Aetate, ¿no? Que es del diálogo interreligioso, ¿no? Entonces, son documentos muy valiosos que desde mi punto de vista hoy se quedan cortos, o sea, ya hay mucho que habría que avanzar, pero estaríamos bastante bien si la iglesia los tomara en cuenta, aunque sea esos que escribieron en los 60, 70, ¿no? Porque ni siquiera esos, digamos que, ustedes saben, como todo el Vaticano II, tampoco es como que toda la iglesia lo asuma, ¿no? O sea, pero incluso yo creo, de hecho en algún capítulo yo critico un poco alguna parte de esto del diálogo interreligioso del Vaticano II, diciendo, o sea, genial, pero podemos ir más allá, ¿no? Por ahí también en los primeros partes abordo algunos temas importantes que se tocan en esto del diálogo interreligioso, en estas encíclicas, ¿no? Digo, en estos documentos conciliares, que son, por ejemplo, la diferencia entre la teología exclusivista, la teología inclusivista y la teología pluralista, ¿no? Por ahí abordo. Pero siempre mi inquietud es esa, ¿no? ¿Qué hay de totalización al respecto? Y fue a partir de ahí que comencé a dialogar con dos grandes autores que para mí eran muy importantes, que son Raymond Panikkar y Emmanuel Levinas, ¿no? En muchas cosas cercanas y en muchas cosas muy opuestas, muy, muy opuestos. Y justamente fue eso para mí la riqueza de ese encuentro. El libro tiene, por supuesto, como ya les decía, una connotación muy personal, y al mismo tiempo, por lo mismo, se nota la influencia cristiana, ¿no? Y no la oculto, ¿no? Porque creo que justamente parte del diálogo interreligioso es asumir el propio camino y asumir las propias cosas. Si no, estás hablando desde un punto cero que no existe, y desde ahí no puedes hacer diálogo, ¿no? Entonces, pues se nota sobre todo al final, cuando yo ya como rescato pasajes del Evangelio que yo reinterpreto como llamados al encuentro, ¿no? Pero, y que puedo hacerlo porque me siento libre de agarrar cosas de la Biblia y
y no me sentiría con la misma confianza agarrando cosas del Corán, interpretándolas a mi gusto, porque siento que estoy faltando, ¿no? A un respeto. Pues necesitaría meterme realmente a estudiar para poder decir algo. Entonces va por allí. Perdón, me extendí muchísimo en esta introducción, pero No, está muy siempre bien. me anima mucho como platicar de estos procesos. Y entonces la iniciativa de metodología que les quiero proponer es que podamos ir leyendo juntos y juntas el texto y las sesiones las aprovechemos para discutir o para preguntar o para debatir o dialogar, ¿no? Entonces, por decirles algo, ahorita en este para la sesión próxima, yo les invitaría, bueno, el prólogo son 2 páginas, ¿no? Bueno, ese no cuenta, ¿no? Que leyéramos la introducción y el primer capítulo, ¿no? Es decir, de la página 12 a la página 28, si no me equivoco. Sí, a la página 28. Entonces estamos hablando que son como 16 paginitas, no es gran cosa. Les pido, por lo tanto, que lo mastiquen, que lo mediten, ¿no? Y podamos ir por allí, ¿no? Les digo, pues sí, lean el prólogo porque creo que es valioso, es el último que escribí como para enmarcar. La introducción es una introducción peculiar, o sea, sí abordo qué trabajo en los capítulos y todo como se trabaja cualquier introducción, pero la primera parte sobre todo, pues justamente intenta pues proponer como un enmarque, unas anécdotas, ¿no? Por allí como que voy mencionando cuáles son las distinciones que hago. Y el primer capítulo, aunque es muy, muy cortito, estamos hablando que es de la página 22 a la 28, o sea, es muy corto ese capítulo, es justamente como el encuadre donde yo como que abordo esta crítica a la totalización, ¿no? Entonces, me interesa que le dediquemos una sesión a eso, porque justamente creo yo es la que nos va a desmitificar o por lo menos nos puede sembrar la sospecha para pensar un diálogo interreligioso distinto, ¿no? Ya después vamos a continuar, ¿no? Continuaríamos ya, podemos dedicarle una sesión al capítulo 2, una sesión al capítulo 3, uno al 5 y así, ¿no? Vamos, más o menos estamos hablando pues que serían unas 7, 8 sesiones, entre 6 y 8, va a depender, ¿no? Cómo vamos a trabajar los capítulos, pero sí, yo creo que vamos a ir por allí. Y les invitaría, ¿no? Que por su cuenta, en el momento que ustedes quieran, vayan leyendo los anexos, ¿no? El anexo 1 y el anexo 2. Es más, o sea, pensándolo un poco mejor, o sea, les invitaría a que, o sea, el anexo 2 lo dejemos más para adelante y ahorita solo leamos el anexo 1, ¿no? Si pueden leerlo para la siguiente sesión, perfecto, ¿no? Y si no, digamos, lo vamos sumando para la tercera, ¿no? Pero ese será como un complemento, como para irnos dando una idea de algunas cosas de contexto. Pues bueno, ahora sí que abriría entonces el micrófono a ustedes. Bueno, una última palabra. Les digo, el texto lo tienen ustedes ya ahí en el WhatsApp. Si alguien quiere que se lo mande a su correo, por favor, mándeme su correo y se lo hago llegar. O en su defecto, no sé si tú, por ejemplo, Mario, tengas todos los correos y te lo pueda enviar a ti y tú lo envías, como sea. No sé, ¿tú tienes los correos, Mario? ¿No? No, Ok. está en el WhatsApp, o sea, por WhatsApp ya lo compartí, creo que también puede ser un medio de comunicación. Sí, es como pero por WhatsApp, pero sé que hay algunas personas que, o me ha tocado, pues que prefieren siempre por correo, entonces con gusto me pueden escribir y se los puedo mandar a su correo. Y para quien lo quiera en físico, ahí les va, ¿no? Quienes están en Guadalajara o en Jalisco, ¿no? Y puedan echarse alguna vuelta en algún momento en Guadalajara, hay un lugar que es un centro, un espacio, pues, de yoga y de cuestiones por el estilo, que es de mi compañera, que ahorita justo estoy aquí. Y aquí yo lo que estoy haciendo, porque yo vivo a las afueras, pues, de Guadalajara y no tengo tanta movilidad.
Entonces yo se los puedo dejar allí, así es como lo he estado haciendo, y hay una persona, digamos, como en recepción, y ustedes pueden pasar y recogerlo. Tiene un costo de 150 pesos, ahí lo dejan y listo, ¿no? Para quien lo quiera. Para otra parte del país, tendríamos que ponernos de acuerdo para yo podérselos enviar, y pues sería que cubrieran el costo del envío, y puede ser, pues ya ustedes me dicen si quieren que se los mande así fugaz por DHL o esas cosas que sí llega al día siguiente, o quieren, pues no importa si lo mando por normal, pues de Correos de México, y tarda un poquito más, ¿no? Pero ahí sí ya sería ponernos de acuerdo, para más o menos yo juntarlos y ir un día y pues enviar todos de golpe, ¿no? Para no estar yendo cada 2, 3 días, porque sí se me complica mucho. Pero bueno, eso lo podemos ya discutir personalmente por el WhatsApp. También si en algún momento, les digo, las sesiones como estas serían para dialogar nuestras cuestiones que surjan. Si a alguien le surge una cuestión personal a partir del texto, ya sea alguna pregunta técnica, o filosófica, o lo que sea, algo que no entienda y que en ese momento necesita saberlo porque no se puede esperar hasta el sábado, me puede escribir y con todo gusto en mis posibilidades se lo responderé, quizás no enseguida, pero lo haré. O también si es algo personal, ¿no? Y que no se siente cómoda o cómodo platicarlo en el grupo, por la razón que sea, también con todo el gusto del mundo, en la medida de mis posibilidades y mis tiempos, pues estaré respondiendo. Bueno, ya me callo y dejo que ustedes, no sé si tengan alguna duda o comentario de todo esto, del video que les mandé, ¿no? Propuesta, lo que sea, ¿no? Muy, muy bienvenida a lo que sea. Incluso reflexión, o sea, de a partir de aquí que digo, oye, esto que dijiste, pues me hace pensar esto, y les escuchamos. Sí, Pablo. Sí, sí, pues con todo lo que vamos iniciando, a mí me viene mucho a la cabeza lo que dice Boaventura dos Santos, ¿verdad? Y otro más que se llama Eduardo Ribeiro, sobre el diálogo. Es un término que ellos usan como zonas de contacto, ¿verdad? Esta traducción intercultural. Y a mí me viene esto a la cabeza por lo siguiente. Ellos hablan pues de un espacio, sí, de diálogo, de encuentro, donde una premisa, dicen ellos, nadie tiene la última palabra, ¿verdad? La intención del diálogo me parece a mí como una actitud un tanto más humilde, tal vez podríamos decirlo así, porque, bueno, en los diálogos, digamos, convencionales, donde hay una aparente escucha, muchas veces la actitud de fondo está en, bueno, te escucho, la parte diplomática, para responderte después, y se oculta una pretensión de la verdad, ¿no? Donde el otro, por supuesto, va a estar equivocado, ¿no? Solamente necesito encontrar el argumento para demostrarte. Pero ellos hablan de estas zonas de contacto como lo equívoco, ¿no? Es decir, un espacio donde va a haber encuentro, donde va a haber diálogo, pero no necesariamente lograremos una traducción perfecta. A mí se me venía eso cuando comentaba sobre, al final todos tenemos el mismo Dios, ¿no? Una conclusión, ya está, ¿verdad? Como huyendo de la diversidad, ¿no? Sino que somos distintos, no somos diferentes, somos distintos, compartimos lo que tenemos en esta zona de contacto, en esta zona de diálogo, no para llegar a una gran conclusión que nos uniforme a todos, ¿verdad? No para llegar a una gran conclusión que nos uniforme a todos, sino para reconocer nuestra diversidad, sabiendo, como quitándonos este escrúpulo de lograr una traducción perfecta, ¿no? Una conclusión única para todos, ¿no? Yo le escribía cuando estuve leyéndolos a ellos, que la unidad en ese sentido no pretende la uniformidad, que tiene unidad y uniformidad. Entonces, cuando ahorita que veníamos platicando, yo pensaba en esto, ¿no? Cómo ellos proponen un método de diálogo, pues, que a mí me parece más humilde, porque no es un diálogo, no es una escucha pretendiendo
lograr una gran síntesis, como necesariamente tiene que haber una síntesis, no, sino más bien una amalgama, ¿no? De grandes cosas como un vitral, ¿no? Una mezcla ahí, y ya una mezcla, ahora sí que no, nada homogénea, ¿no? Que no se revuelve, ¿no? Y eso es rico, ¿no? Porque es la otra, ¿no? Como esta simpleza que ya decíamos, ¿no? Todos somos el mismo Dios, como descansar, ¿no? En ese sentido incómodo. Todos tenemos el mismo Dios, al final somos los mismos, todos hermanos, todos iguales, ¿no? Todos iguales. No, ¿verdad? Yo venía pensando en eso, ¿no? Estos señores maestros, los santos y reinos, ¿verdad? Que dicen, lo equivoco como ven. Bueno, yo venía pensando en eso. No sé si Muchísimas gracias, Pablo. No, pues sí, va totalmente en sintonía, ¿no? De lo que hablan ellos. De hecho, pues sí, ¿no? En lo personal, para mí Boaventura ha sido de gran inspiración. Yo agregaría que iría muy por ahí lo que estaríamos trabajando, pero agregaría, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Aunque Boaventura explícitamente no lo hace, porque ya en otros yo tuve la oportunidad de estar con él en algunos encuentros, y incluso él y yo como platicando solos, y justamente él decía que pues él jamás se atreve, o sea, como que no llega, ¿no? Aunque lo vive en lo personal, pero no llega como a esta parte de lo trascendente, ¿no? A eso voy, ¿no? Y aquí, digamos, un extra que agregaríamos sería lo que en su momento voy en el libro a mencionar como el encuentro con el otro como ícono del misterio, ¿no? Sería sí, esta parte de la inconmensurabilidad, pero al mismo tiempo como la posibilidad de un encuentro justo con este misterio que no tiene, que digamos que podría ser como una experiencia de trascendencia, ¿no? Sería un poquito como también lo que vamos a ver aquí, ¿no? Como esa parte, ¿no? Gracias a ti, Pablo, ¿no? Creo que buenísimo todo lo que nos compartes y nos enriqueces. No sé si alguien más tiene alguna duda o algún comentario también a partir de lo que hemos estado platicando, lo que nos comentó ahora Pablo. Hola. Sí, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Algunas preguntas y dos preguntas y un comentario. Bueno, en primer lugar, preguntarte, Elías, tengo la impresión por lo que he escuchado en otros espacios que incluso esta noción de el ecumenismo, en realidad, si bien ya se habla de ecumenismo entre católicos, ¿no? Y menciono eso también porque es de donde desde donde yo me formé y desde donde probablemente tengo como más referencias. Pero la noción esta de ecumenismo en realidad su origen no es católico, ¿no? O sea, empezó en iglesias evangélicas, protestantes, pues, lo cual está muy bien, ¿no? Entonces, de ahí que muchas veces, incluso desde una matriz cultural católica, sea como sospechosamente visto, ¿no? Peor aún, la noción esta de diálogo interreligioso, justo un obispo muy famoso, el obispo de San Sebastián, ¿no? Don José Ignacio Munilla, que seguramente por ahí lo han escuchado mucho, tiene una campaña impresionante incluso contra cualquier teología o cualquier filosofía de tipo de diálogo interreligioso, abiertamente, ¿no? Y hay muchos defensores a nivel, por lo menos a nivel de habla hispana o iberoamericana, que tienen esa perspectiva, ¿no? Digamos, al interior de los propios católicos, lo cual, digo yo, está bien que tendríamos algún tipo de sospecha para pensar en aquellos que ven como la noción del diálogo interreligioso como religión, pero hay gente que de plano, por lo menos entre lo que yo conozco, entre los católicos, que de plano piensan que es como una especie de aberración, lo cual cualquier tipo de postura en ese sentido yo creo que
pues en realidad empobrece, ¿no? Empobrece posibilidades. Yo, fíjate que a mí me gusta mucho la perspectiva que tiene justo la maestra zen y religiosa católica, Ana María Slute, lo que comentó esta Dani hace rato, que yo creo que ya llegó el señor de los tamales, perdón, es que tiene como una voz de barítono impresionante este señor. De bilingüismo religioso. Ella utiliza esta noción de bilingüismo religioso, que no estoy seguro si logro entender eso, pero creo, me atrae la idea de pensar que es importante sí quedarse, sí profundizar en, digamos, en la matriz de nuestras propias tradiciones, ¿no? Que no se puede ser, como decías hace rato, ¿no? O sea, no puede ser, no puedes estar como agarrando poquito, en la mañana un poquito de lo católico y luego en la tarde un poquito de presbiteriano, un sancochadito de yogi, ¿no? Y en la noche consumes un poquito de zen, ¿no? O sea, sí tienes que ser como profundamente, realmente como entender cuál es el sentido de un camino, ¿no? De los caminos en los que uno está, y realmente tratarlos de vivir sin tratar de mezclar de entrada, ¿no? Es como muy complicado. Seguramente existe la posibilidad de que alguien lo pueda hacer, pero no lo sé. O sea, me atrae más esta noción. Entonces, preguntarte a ti, ¿qué piensas de más bien de esta noción? En términos te lo estoy preguntando en términos personales, por la experiencia que a lo mejor me atrae a mí más, ¿no? Y finalmente un comentario a Pablo que también yo he escuchado esta noción de zona de contacto de esta Mary Louise Pratt, que en el libro de Ojos Imperiales, que ella es doctora en letras, ¿no? Entonces ella hace como una especie de reflexión en torno a la transculturación. Y se refiere justo a esta noción de zona de contacto, pero especialmente para las zonas en donde hubo contactos coloniales, ¿no? Entonces, las zonas de contactos en realidad son lugares en donde hay como especies de reproducción de mecanismos de inequidad, desigualdad, coerción, presión fuerte, ¿no? En el sentido, digamos, a lo mejor negativo, ¿no? A lo mejor lo mencionaste un poco, pero ella sí dice, las zonas de contacto fueron lugares en donde, digamos, la ideología imperial, totalitaria, ¿no? Del imperio, de los imperios coloniales, se impusieron por encima de las comunidades locales, ¿no? En América. Entonces, sí, justo, yo creo que esta noción ¿cómo es esta noción de diálogo de diálogo intercultural que entiende más, a la que se acerca más Boaventura? Yo creo que tiene otro nombre, es que también maneja Raymond Paniker, ahorita se me fue. Bueno, pero yo creo que se acercaría más a esta noción de diálogo intercultural, ¿no? Bueno, perdón, comentario y preguntas. No, pues muchísimas gracias a ti, Manuel. Sobre el último que dices, creo que es importante, ¿no? También como por ahí en el libro en algún momento lo menciono, ¿no? Que encuentro y contacto entre tradiciones religiosas y culturales ha habido siempre, la mayoría no necesariamente pacíficas, ¿no? Y que justamente el diálogo interreligioso tiene como presupuesto de buscar algún bien, ¿no? O sea, como que cuando hablamos de diálogo interreligioso de antemano, hablamos de algo distinto, aunque puede terminar siendo más de lo mismo, por supuesto. A ver, de las dos como comentarios que dijiste, comenzando por la primera, muy de acuerdo con la posición general. Es que yo creo que, claro, y es que va por allí. De hecho, van a ver una parte del texto que les pongo que es muy, como les decía, hay muchas cosas del libro que en aquel momento pues yo apenas intuía y que nada más las ponía y que no pude desarrollar mucho y que ahora las podría ampliar, ¿no? Yo llego al extremo casi de afirmar que no existen tal cosa como religiones,
¿no? Entonces, comenzando como a hablar del catolicismo, para mí ya es complicado, ¿no? Porque entonces, o sea, ¿a quién, no? Pero es cierto que ya, digamos, como institución, eso que llamamos catolicismo, ha sido particularmente ambiguo, porque al mismo tiempo encontramos a las personas y colectivos más comprometidos y más todo con el ecumenismo, el diálogo interreligioso, y también a la contraparte más fuerte, ¿no? A los que más se resisten. Entonces es interesante por ese lado. Y solo como un comentario del ecumenismo, ¿no? El ecumenismo, por ejemplo, en la Iglesia Católica lo acepta, o sea, creo que es una iglesia ecuménica, pero al mismo tiempo tiene como sus reservas, por decirlos algo, ¿no? La Iglesia Católica pues no está en este Consejo Mundial de Iglesias porque, digamos, teológicamente, si estuviera, sería aceptar la diversidad de iglesias como algo querido por Dios, pero ellos más bien, o sea, digamos a nivel doctrinal, para la Iglesia Católica Romana, el ecumenismo es como algo de caridad, como algo buena gente, algo que hay que hacer porque nos amamos y somos hermanos, pero todas las veces en la Eucaristía rezamos por la unión, ¿no? Siempre se pide por la unión de iglesias en todas las Eucaristías, no lo dicen así, ¿no? Ahorita no me acuerdo cuál es exactamente la frase, ¿no? Pero es en la paz, ¿no? O sea, ahí entre el Padre Nuestro y la paz, o sea, hay una frase en la liturgia donde está referida a la unión de las iglesias, ¿no? Entonces, siempre el ecumenismo para la Iglesia Católica, o sea, digamos que el sueño de la Iglesia Católica a nivel doctrinal conservador es, pues, que se llegue a la única iglesia verdadera, ¿no? Digamos, ese sería el fin último del ecumenismo. No sería mantener la diversidad, sino sería, pues, que pudiéramos caminar hacia la unidad entendida como que todos fuéramos católicos romanos, ¿no? Entonces sí hay como, digo, repito, entonces no es la visión de todo mundo en la Iglesia Católica, ¿no? Pero eso sería como doctrinalmente. Ahora, tu segunda pregunta me gustaría que la fuéramos respondiendo poquito a poquito con el caminar del texto, ¿no? Creo que es una de las preguntas de fondo, por lo menos a mí es una de las experiencias de fondo que me llevan a escribir todo esto y que sigo pensando, no tengo una respuesta. Entonces me gustaría que la fuéramos respondiendo, ¿no? Como poquito a poquito, como que la sigas teniendo muy en mente y la vuelvas a traer a colación para que la sigamos platicando, pero solamente adelantaría que es como, sí, es muy, muy, pero muy complicado, ¿no? Porque, o sea, por un lado, ¿no? Lo que critiqué en su momento, ¿no? De esto de andar picando por todos lados, no tiene que ver con el andar picando como tal, sino también como el dinamismo que está detrás, ¿no? Que es la subjetividad que tuvo que haber nacido para que eso fuera posible, que es una subjetividad, pues, de consumo neoliberal, ¿no? Sin embargo, el otro polo, esta noción de la identidad religiosa, desde mi punto de vista también es igual de peligrosa, ¿no? Y también en lo personal yo la quiero, o sea, pues me quiero sacudir de esa cosa de la identidad, ¿no? Como esta noción de que yo soy esto, ¿no? Y este es mi camino, ¿no? Y esto es lo que yo sigo, ¿no? Entonces, siento que es más como problematizar un poco como las narrativas y cosas que fueron creando esas subjetividades, más que ciertas prácticas que por supuesto son las que los sostienen, pero creo que podríamos ir poquito a poquito, ¿no? Viendo eso, ¿no? Porque creo que también, digamos, llegar al otro extremo de como muchos incluso, ¿no? Muchos jerarcas pues critican justamente esto, ¿no? De que no, entonces esto que hacen hoy los jóvenes, que no se comprometen, ¿no? Y que critican todo lo que huele a New Age, también se me hace como muy poco serio, ¿no? O sea, de poca reflexión. Entonces creo que sería algo que podemos ir discutiendo poquito a poquito. Muchas gracias. Pues estamos en la recta final, compañeros, compañeras. No sé si alguien tenga algo más que quisiera agregar. Vamos a tener bastante tiempo. Hoy fue una sesión pues, de muchos avisos y de mucho contexto. En las próximas pues habrá pues mucho menos voz mía y mucho más pues debate, ¿no? Ahora fue como muy de plantear el asunto. No sé si alguien tenga algo que quisiera plantear.
Yo, Bueno, nada más esto, Elías, mira, me encantó con esto que inicias tus agradecimientos, porque yo creo que nos pasa a todos y estamos así con grandes expectativas. Me encantó. Dice, misterio inefable que seduce y llama. Entonces, para mí esto que tú pues nos vas a compartir, para mí es precisamente esto, ¿no? Esto que tú al inicio con tus agradecimientos mencionas. Entonces, yo me quedo con eso, con que este llamamiento que me seduce. Gracias. Gracias, Emma. Mario, creo que querías decir algo. sí, sobre esto que mencionabas, ¿no? De querer como uniformizar desde nuestro criterio religioso, no sé si sea como una posición de seguridad, ¿no? Ante la diversidad, pero eso no solamente, digamos, como de las religiones externas, sino de la misma religión, la que practicamos, e incluso de nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que es esta pretensión de eso, de uniformizar, sea, no sé, escapar de que la identidad no existe, ¿no? De que somos tejido y cruce de diálogos, ¿no? Y de encuentros y de personas. Y no sé, eso, como quizá no querer al otro como sometido, o sea, eso es como imposible, no se ha logrado, pero como que estamos siendo compañeros hacia el abismo, ¿no? Hacia eso que es lo contrario al todo, como a esto que mencionabas, ¿no? Como la nada. Y como igual recuperando a Heidegger, que habíamos visto este juego de fundamento y abismo, ¿no? De Grund y Abgrund. Quizá ahí está el juego de Dios, ¿no? Entre ser reconocido como fundamento, pero quizá le venga mejor ser reconocido como abismo en donde cabe todo, ¿no? Como un pozo, no sé, en oscuridad, en silencio. Eso. Muchísimas gracias. Qué importante esto que nos menciona. Sí, yo creo que va por ahí. De hecho, pues por ahí yo es lo que más o menos menciono, ¿no? Que yo creo que este tipo de narrativas que quieren como juntarlo todo y llegar como a esta síntesis que nos decía Pablo, ¿no? En el fondo hay una especie de resistencia o de miedo, o por lo menos de desconfianza hacia, llamémosle diversidad, vacío, abismo, ¿no? O sea, como que hay una pretensión de certeza, yo le llamaría, ¿no? O sea, es un lugar seguro, ¿no? Como, o sea, tolero, o sea, así puedo tolerar la inconmensurabilidad del otro, ¿no? Como, es que en el fondo, creemos en lo mismo, ¿no? Entonces, pues, está chido, ¿no? Desde mi punto de vista, eh, como yo lo he experimentado, es como, a ver, no, o sea, asume que no me comprendes y que yo no te estoy comprendiendo y que eso no significa que seamos, eso es la comunicación, la posibilidad de la comunicación es digamos, su derrota, ¿no? O sea, la comunicación subsiste a partir del hecho de que no se puede completar en su totalidad, porque si no, no habría lenguaje, seríamos como puras conciencias que serían como la misma cosa, ¿no? O sea, no habría comunicación y por lo tanto no podría haber comunión, ¿no? Porque pues como un monismo puede tener comunión, ¿no? Entonces va por allí y lo vamos a ir como debatiendo un poquito. Muchas gracias. Estamos ya en el horario, no quisiera, como sé que sigue otra y otra y otra, entonces, pues me gustaría, ¿sí, Pablo? Brevísimo, y pues con todo esto me viene pensar sobre todo en la tradición que vivimos aquí en América Latina, sobre todo con los pueblos originarios, como ya se ha mencionado, ¿no? Yo tuve la experiencia con los rarámuri en el norte, en la Tarahumara, en México, y al verlos dialogando, o sea, al verlos poniéndose de acuerdo para resolver algún problema en la comunidad, está esta actitud, ¿no? De escucha, de silencio también, y incluso entre ellos, una misma cultura, la gran diversidad que hay para con las comunidades y sus modos, ¿no? El respeto profundo que hay ante eso, y eso me lleva a pensar, pues desde Levinas, como ya se mencionó, la alteridad, el totalmente otro, hasta Dussel, ¿no? Que ya lo traduce un poco más acá, la exterioridad, ¿no? Ese otro con mayúsculas, que no podemos abarcar, ¿verdad? Que no podemos
comprender, hacerlo pequeño, ¿no? Comprender, taparlo, me gustó mucho ese término que usaste, sacudirlo. Esa pretensión yo creo que nos da mucho fruto, pues para entendernos incluso nosotros mismos. Yo también pensaba en esto, en teología bíblica yo he visto, por ejemplo, también lo equívoco que hay en el texto, ¿no? Las contradicciones que hay en el mismo texto, las diferentes tradiciones, las diferentes narrativas que hay en los mismos evangelios, ¿no? No es un solo, ya el mismo término Biblia en plural, ¿verdad? Yo creo que aproximándonos a estas cosas, nos surge otra actitud, pues, ¿no? Otra actitud para el diálogo, otra actitud para el encuentro, otra actitud. Eso, gracias. No, gracias a ti, Pablo. Pues muy de acuerdo. O sea, nos enriqueces muchísimo. Muchas gracias. Creo que va por allí. Y bueno, disculpen que tenga pues ya que cerrar, pues más bien como para que ustedes puedan continuar en las otras. Ya las próximas tenemos todo el curso por delante para continuar nuestras reflexiones. Entonces, pues creo que sería todo. Estoy al pendiente ahí en el grupo del chat también. Podemos también ahí entablar discusiones, por supuesto. ¿Por qué no? Y nada, pues ahí andamos. Y pues un abrazote. Y bueno, creo, Mario, esto se sube a YouTube para que se pueda... las personas que no lo vieron, ¿va? Okay.